Ahí me escucha. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí y acompañarnos unos a otros en encontrarnos con la palabra de Dios. Es una linda mañana y espero que se hayan levantado bien, que el Señor los haya levantado, porque el Señor nos levanta cada día. Y hoy quiero compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios que nos invita a ponernos delante de Él, porque dice que ponga tu palabra en nuestros corazones. No sé si ahí tengo un retorno, pero bueno, dice la palabra de Dios que pongamos en nuestros corazones la palabra. Bueno, la palabra de Dios recordamos que es el pan de cada día, ¿verdad? Y nosotros estamos recordando también, yo no sé si es un problema que tengo yo aquí, a ver.
¿Cómo estamos ahí con el sonido? Porque yo tengo un retorno. ¿Está saliendo esa live? Ah, ok, bueno, de nuevo, pues les decía que es eh, presentarnos ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se nos ha dicho que es el pan de nuestro de cada día, ¿verdad? Es el pan que nosotros necesitamos espiritualmente y por eso nosotros hoy queremos traer la palabra de Dios para que esté en nuestros corazones. Hermanos, es indispensable nosotros pensar en la importancia que tiene la palabra de Dios, porque nosotros recordamos, dice en Juan 8:51, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Y Jesucristo es la palabra misma. Recuerdan que cuando Juan nos dice en primera, dice, recordando en el principio, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después también nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo habla ahí la palabra misma que cohabitó con nuestro Señor, con Dios desde la creación. Y Él vino a encarnar en un ser humano la palabra misma de Dios para acercarnos más a Él. Entonces, a veces con desprecio nosotros estamos dejando ahí la palabra de Dios o solamente la estamos oyendo, pero es claro que la palabra de Dios también nos enseña de las Escrituras que la palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ese versículo a mí siempre me ha llamado la atención porque eh, una espada de dos filos es capaz de cortar todo el hueso y hasta el tuétano, lo que está dentro del hueso. Es una espada muy, muy poderosa. Y entonces nosotros tenemos que tener presente que en la armadura de Dios nos habla también de una espada, que es la palabra de Dios. Mínimo nosotros tenemos que estar armados con la palabra. Y si no, el escudo y el escudo de la son dos herramientas necesarias e indispensables a la hora de nosotros considerar la palabra de Dios. Y es que es el que sea una espada de dos filos es lo que a mí me llama la atención, un poco lo que yo quisiera profundizar hoy, de qué de dos filos. ¿Por qué se habla de que la palabra es de dos filos? Bueno, ese es el tema que hoy tenemos y la palabra es todo para nosotros. Como decía, ¿por qué es viva y eficaz? Bueno, porque es Jesús mismo, porque Jesús es el que vive, el que está vivo, el que nosotros creemos que vive. Antes de que se me escapen aquí, yo quiero darles los buenos días porque a veces no me logro ver a Sandra Murillo, Sandrita, buenos días, al pastor Mauricio, a Manuel Escalante, que dicha verlos por aquí. Hola, Odi, ¿todo bien? Gracias a Dios. Catherine, que dicha, que está conectado. Bueno, veo que está Oscar, Tinita, muy buenos días. Carolina, ¿qué tal? Carmen Fernández, son las que estoy viendo aquí el momento, ¿verdad? Entonces sean bienvenidos porque este es el momento en que Dios quiere que nosotros nos expongamos a la palabra en todo momento, pero en las mañanas como nunca, como es lo mejor que podemos hacer nosotros para poder estar en la palabra de Dios, es venir a su presencia. Y qué tal o qué mejor que hacerlo a través del devocional. Así es que sean todos muy bienvenidos en esta mañana para hablar un poquito acerca de esto. Y entonces, ¿por qué la palabra de Dios es una espada de dos filos? Pero también nos dice que el que es fiel a esa palabra no morirá. Y es que nosotros
que hemos oído muchas veces, por ejemplo, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice también por otro lado? Sed hacedores y no solo oidores. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que la palabra tiene dos filos. Así es el conocimiento de la palabra. Por eso la palabra de Dios no puede estar fuera de contexto. Nosotros tenemos que estar leyendo y estudiando la palabra constantemente porque es viva precisamente, porque es una enseñanza nueva que nos da el estar en relación con ella, con las escrituras, con la Biblia misma, con lo que oímos, pero también con lo que hacemos. Y qué privilegio tenemos los que podemos compartir lo que aprendemos de las escrituras, porque entonces también se nos afianza la palabra de Dios. Es que el compartir la palabra de Dios nos ayuda a nosotros también a que se nos interiorice más lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros a través del conocimiento de las escrituras. Nosotros tenemos que tener ese cuidado de la palabra de Dios porque el Señor está mandando a hablar de la palabra a otros. Él dice que nosotros no podemos hablar con nuestras palabras, que ahorrémonos mucho las palabras propias, porque el que mucho habla, mucho peca, dice. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, es que es una palabra viva y eficaz que lleva a otros a dar convicción de pecado y convicción de arrepentimiento. Ese es un doble filo también. La palabra de Dios tiene ese propósito, que nos convenza de que somos pecadores. Si una persona lee la palabra y dice, no, yo estoy bien, yo cumplo con eso, no, yo me la juego así, como decía el pastor ayer, con eso me la juego, con eso estoy bien, eh, nosotros estamos equivocados. Porque precisamente la palabra de Dios nos está enseñando constantemente lo que nosotros somos, que no somos valiosos, sino es a través del mismo Jesucristo. Entonces, si nosotros creemos que no tenemos pecado, entonces la palabra de Dios tiene razón de ser. Pero tenemos que creer también que la palabra es la que nos limpia de pecado. Y por lo tanto, podemos venir a la presencia del Padre gracias a esa misma palabra que es Jesucristo, que nos ha limpiado de nuestros pecados. Y ese es precisamente el doble filo que hay que conocer de la palabra. Ya sabemos que nosotros y las escrituras siempre nos dicen, no solo de pan vivirá el hombre. Y es que la palabra no está bien. Por eso se dice que es viva. La palabra es vida, la vida para nosotros. No podemos quedarnos solo con el oír. Tenemos que volver al otro filo, que es creer en la palabra de Dios. No podemos solo quedarnos ahí con un devocional, con un pedacito de pan. Así como el cuerpo quiere, requiere y a veces quiere más de la cuenta, así debemos de desear la palabra de Dios. Y a veces también estamos muy ocupados y hemos de parar de vez en cuando, hacer una reflexión, qué es lo que yo estoy haciendo, qué de lo que yo estoy usando mi tiempo realmente vale la pena. Porque a veces he visto, por ejemplo, los noticiarios y entonces en los noticiarios viene una y otra vez y repiten lo mismo. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo yo viendo aquí lo mismo? ¿Para qué? O sea, prefiero sacar el tiempo para hacer algo más valioso, saludar a alguien por teléfono, mandarle un saludo sincero, leer la escritura, mandar un mensaje. Pero es estar en constante eh, exposición y en constante uso la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y es cortante, dice que es tan cortante que permite este, llegar hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Con frecuencia nosotros somos, mi hijo, ay, ella no quiere oír de la palabra.
Él ya no quiere ir a la iglesia. Él ya no, no, ya yo me canso. Este, y sin embargo, dice en Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y con martillo que quebranta. Entonces yo pensaba en esto, la palabra de Dios es un martillo, nosotros tenemos que estar dándole y dándole y dándole para que quiebre, o sea, que eh, eh, el hueso, quiebre la piedra. Y a veces nosotros lo que estamos usando son nuestras propias palabras. Por eso decía antes que nuestras palabras no tienen sabiduría. Es la palabra de Dios la que es sabia, la que nos da por la cabeza, ¿verdad? La que nos da por esa cabeza dura que a veces no tenemos, nos da como un martillo. Y así nos dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y pensemos en eso. Cuando nosotros vamos a hablar con alguien, dice que tenemos que hablarlo con mansedumbre, corregir a alguien con mansedumbre también. Pero aquí en Jeremías 23:29, el Señor nos está corrigiendo acerca del uso de la palabra. Y dice aquí también, bueno, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo los envié y los mandé. En ningún provecho hicieron a mi pueblo, dice Jehová. Y él antes y después está hablando acerca de los profetas que dicen que Dios dice que tal cosa, Dios dice que tal otra. Y dice, yo no los he mandado a decir eso. Y que soñaron, entonces que dicen que soñaron que Dios le dio ese sueño. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? ¿Cómo conocemos cuándo es un profeta bueno? ¿Cuándo conocemos que alguien nos dice la verdad? Bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que confrontar lo que se nos dice con la palabra de Dios, porque ya sabemos que en este tiempo están viniendo falsos profetas. En este tiempo se utiliza mal la palabra, se va a la letra y no al amor, no a la eficacia, no a utilizar la palabra con mansedumbre como nos manda las escrituras que debemos de hacerlo. Y hoy quería meditar un poquito también acerca de por qué la palabra de Dios es de doble filo. Porque decíamos, el diablo mismo usa la palabra de Dios, ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos, pero hoy quería recordar un poco acerca de las tentaciones de Jesús, ¿ah? Cómo Jesús se enfrenta o confronta al mismo Satanás. ¿Y quién no cree que estamos en una guerra constante? ¿Quién no tiene claridad de que estamos en una guerra constante? ¿Estamos o no estamos en una guerra constante? Por eso tenemos que estar preparados. Preparados mínimo con la espada y con el escudo, pero tenemos toda una armadura que es para defendernos de esto. Así es que, hermanos, bueno, yo no sé si ustedes escuchan, yo oigo otros sonidos ahí de fondo y espero que no estén saliendo al aire. Pero yo sí lo escucho y tal vez sea solo yo, ojalá. Pero, ¿qué pasaba aquí en Mateo 4:4? Dice que Jesús respondía a Satanás, ¿recuerdan ustedes? Y entonces yo quisiera recordar que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo. Él respondió,
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un filazo que le da Jesús a Satanás. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre él en un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le está diciendo Satanás? La palabra de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Está usando la palabra de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Escrito está, no tentarás. Escrito está también. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así es que la palabra misma puede venirse para acusarnos, pero nosotros tenemos que estar atentos, preparados para defendernos, para contestar con la misma palabra y con convicción de lo que Dios ha hecho con nosotros. Escrito está también. Y esa es la espada de dos filos. Por un lado dice una cosa y por el otro lado dice otra. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros para darnos ese discernimiento y poder diferenciar entre quienes nos hablan la palabra o quienes nos quieren enredar, como Satanás mismo quiere hacer con nosotros. Dice entonces que otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las cosas del reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo no sé cuántas veces usted ha pasado por situaciones de guerra directa con el diablo y aunque nosotros en constante guerra estamos, tenemos que estar precisamente guardándonos de ese maligno, ¿verdad? Porque él siempre está ahí, siempre. Como dicen a alguien, si uno va a la iglesia, ya él llegó primero, por más temprano que nosotros lleguemos. Entonces ahí podemos ir a orar y todo y podemos estar, pero ahí está, ahí como ponen a veces esos dibujitos que un angelito nos habla por aquí, el diablo por allá. Tenemos que estar atentos a cuál es esa palabra viva. Tenemos que estar atentos que si ciertamente la palabra dice una cosa, también dice otra, con la que podemos responder. Y sobre todo, la palabra que es viva es Jesucristo, aquel que cohabitó antes de que la creación fuera manifiesta, ahí estaba. Y vino Jesús y dice, se volvió carne. Ese verbo se hizo carne y se hizo Jesús, que es el que nos enseña la palabra de Dios. Qué privilegio, hermanos, tenemos nosotros los creyentes de conocer a ese Jesús, porque ciertamente la palabra de Dios siempre ha sido la palabra, pero antes se hablaba a través de los profetas, ahora se nos habla a través de Cristo. Es a través de Cristo. Y como un profeta viene y nos habla, bueno, nos habla y el Señor nos va a dar convicción de que es su palabra cuando estamos en, en esa vivencia de las escrituras. Quiero saludar a María Delia, buenos días María, a Irene, a Pilar, a Carmen, qué dicha verlas ahí junto con todos los demás que nos acompañan, porque ciertamente estar juntos a veces ya nos hace falta este devocional de poder mirar las escrituras a través de los ojos de nuestros hermanos y poder, ¿por qué no?, cuestionarnos. ¿Cómo saben si yo lo que estoy diciendo es bueno, es cierto o no vale la pena? Sino que es la palabra la que tenemos que nosotros valorar y dar testimonio de eso. Entonces, como les decía, esa palabra que nos dice en Hebreos 4:12,
que es viva y eficaz, que es una palabra de doble filo. Es la que nosotros tenemos que tener presente, es la que tenemos que utilizar. Por eso tenemos que escucharla, tenemos que oírla, también ponerla en práctica. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que divulgar esto a otros, recordarles a otros y hablarles con la palabra. Nunca se me olvidará la primera vez que yo recibí una palabra así. Cuando yo, como mi carácter que siempre ha sido así como un poco chichoso, digamos, enojón, y yo me enojé una vez, y yo les he contado tal vez en otras ocasiones, pero es mi experiencia que me enojé con mi esposo, y entonces yo me vine a dormir al sillón, me vine a dormir al sofá, enojada con él. Y vino él y me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y fue como un hachazo, ¿verdad? Que me dio. Ese fue el martillazo que me dio. Esa es la palabra misma. Él no me discutió nada. Solamente me dijo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esa es una de las veces que aprendí a que definitivamente la palabra es la que nos lleva a que reaccionemos. Porque las muchas palabras nuestras a veces nos llevan, como dice la escritura también, a cometer errores, nos llevan a pecar. Mucho habla, mucho yerra. Bueno, entonces, hermanos, este es parte de lo que nosotros tenemos que estar pensando. Y en esta época donde hay tanta gente que habla, es que yo me puse, estaba viendo, haciendo otro temita que más adelante no, tendré la oportunidad de compartir, eh, y veo y reviso ahí la internet y sale gente que habla, gente que dice, gente que... Y yo digo, bueno, y mucha gente tal vez se está preparando, qué bueno, qué dicha. Y todos estamos ahí tratando de conectarnos, pero no sé hasta qué punto todos estamos poniendo en práctica lo que decimos y oímos. Y como les decía, estamos en una guerra constante. Y dentro de uno de los versículos que tenía para ese otro estudio es el que el Señor nos manda a nosotros como ovejas en medio de lobos. Y esto es este mundo, precisamente, ¿verdad? Nos manda en medio de lobos. Nosotros tenemos que caminar sabiendo que ahí están los enemigos, que este, ahí están el que nos va a atacar. Y tenemos que estar preparados para eso. Todavía hay hermanos que están esperando que llegue un presidente que es cristiano, un salvador. Está esperando nuevamente un salvador, como los judíos, tal vez, o no sé. Están esperando que lleguen diputados cristianos, y está bien si los hay, pero nada va a cambiar lo que está escrito. Las cosas no van a mejorar, hermanos. La maldad no va a ser más, menos, cada día va a ser más, porque así escrito está. Y el amor de muchos se va a enfriar. Por eso nosotros tenemos que estar en esa vivencia, en agarrándonos, como decimos nosotros, de la palabra, utilizando la palabra y dejando que el Señor la ponga en nuestros corazones. Y que si es necesario nos dé por la cabeza, por la nuca, por cualquier lado, como un martillo. Porque nosotros tenemos que saber que eso es lo que modifica al ser humano, que es la palabra viva, es el mismo Jesús que está encarnado, que vino encarnado, y para lo cual nosotros ahora tenemos su Espíritu Santo que nos permite estar juntamente con Él en esos lugares celestiales. Tenemos que tener esa convicción, pero eso solo nos la da la palabra de Dios. Solo nos la da el estar escuchando, el estar leyendo, el estar día a día, constantemente. No es que uno va a estar sentado ahí, pero cuando caminemos, cuando vayamos, cuando estemos en el carro, meditemos de día y de noche. Es como estar en oración de día y de noche, pidiéndole a Dios, sin cesar, que nos revele su palabra. Así, hermanos, hoy que salimos nuevamente de nuestra casa a esa
Yo digo de nuestra casa porque a veces también la lucha está en la casa misma, en la casa de nosotros, ahí está la lucha. Nos levantamos y ya abrimos nuestros ojos y sabemos que tenemos que enfrentar a una situación difícil o confrontar a un miembro de nuestra familia. Pero por eso tenemos que estar armados de noche, de mañana, constante. No para irle a dar bibliazos, como digo muchas veces, sino con mansedumbre, dice las escrituras. Corregir con cuidado a los demás de lo que la palabra dice, respetando lo que las demás personas piensan. Porque si ustedes supieran el montón de contactos que yo tengo que son personas ateas, que divulgan cosas contra Jesús, y me encanta poder estar viendo lo que ellos hacen, porque hay que estar, mire, como decía, estar con el arma de un lado, con la espada de un lado y construyendo el muro de otro. Entonces, es importante ver cuáles son las estrategias del enemigo. Y el enemigo ya se puso a poner personas a decir que la Biblia es una fantasía y ya empiezan a poner la polarización entre la gente. Y si usted ve en este país, en cualquier parte del mundo, la gente está polarizada y lo podemos ver primero en la política, pero después en todo lo demás. Veamos, por ejemplo, la guerra, unos están de un lado y otros de otro. Y entonces así es la polarización. ¿Para qué? Porque ese es el trabajo de Satanás, ponernos en pugna, ponernos a pelear. Y entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Resistir, bueno, sí, con la palabra. Estar en medio de la guerra y usar nuestra espada. Y esa es la lucha que tenemos, porque como decía, nos levantamos y tal vez la lucha está en nuestra propia casa. Y si salimos, pues ahí salimos. Somos ovejas en medio de lobos. Bueno, hermanos, esto es lo que yo quiero dejarles a ustedes en, en su mente. Y porque ya hemos escuchado mucho de que la palabra sí, ciertamente es viva y es eficaz, pero es más cortante que cualquier otra cosa. Y tanto que penetra los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando uno se siente derrotado, que le dice a alguien, le habla a alguien de la palabra y es como nada, pues no es, ya no es el trabajo de nosotros. Si la palabra no lo hace, es que ha endurecido su corazón. Y recordemos la parábola del sembrador que decía que se siembra la palabra. Ahí caerá una entre piedras, otra entre espinas, otra caerá en tierra fértil. Así es que de nosotros no depende ya lo que la palabra haga, porque dice la palabra de Dios y en las escrituras nos dice que no volverá vacía. Algo hará en las personas. Convicción de pecado para arrepentimiento es el ideal, porque todos tenemos que arrepentirnos constantemente sabiendo que Jesucristo nos liberó de todo nuestro pecado y nos ha hecho limpios para venir a la presencia de Dios. Pongo delante de Dios a cada uno de ustedes, de los que están conectados, de los que no, si se conectarán luego, a cada uno, para que seamos esos que estamos revestidos, que estamos con la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para que el Señor haga de todo lo que aprendemos, que nosotros lo podemos usar, hablar con de nuevo de la palabra de Dios, porque estamos en este mundo. Así es que, hermanos, vamos a hacer una breve oración para dejar en nuestros corazones implantada esa palabra de Dios, que la necesitamos para esa lucha. Padre Todopoderoso, gracias. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por traernos desde antes de la creación todo, Señor, a través de Jesucristo, lo que es la palabra de Dios, que fue encarnada en Él, Señor. Gracias porque nos permite acercarnos a ti y vivir confiados, Señor, sabiendo que la lucha ya la ganaste, pero que has hecho en Cristo tu palabra.
que es el pan de cada día, el que debemos de necesitar, el que si no lo estamos necesitando, estamos menospreciando tu palabra. Creemos que ya no lo necesitamos. Padre Todopoderoso, necesitamos el agua viva, el pan de cada día. Y esa es tu palabra. Pongo delante de ti a mis hermanos y a mi familia, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos y nos permita, Señor, llevar ese pan a cada persona que se nos acerca. Porque ahora hay mucha gente necesitada de comida, de alimento, pero todos estamos necesitados de tu alimento espiritual, del pan de cada día, ese pan, Señor, que necesitamos y que no podemos guardar para mañana, sino que cada día necesitamos ese pan fresco que viene de tu boca, Señor, y que podamos nosotros resistir al enemigo con las mismas escrituras como lo hizo Jesucristo ante las tentaciones y podamos decir con seguridad la palabra, escrito está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, que vayan con bien y el Señor esté con ustedes en esta lucha que tenemos. Que tengan ustedes un lindo día y el Señor esté con cada uno de nosotros.